José Cañizares Gálvez. Nací en el 1931, el día 10 de septiembre, Alcocín, provincia de Málaga. ¿Qué recuerda usted de su abuelo? Pues yo de mi abuelo José María, pues en aquel tiempo yo estaba pequeñico y él paraba en mi casa con aquella vida tan mala que solamente había un catre. ¿Usted sabe lo que es un catre? Sí. De dormir. Pues en aquel catre de palo con una soga y un colchoncito de capote de la farfolla esa de las mazorcas, pues allí dormíamos los dos hundidos, porque otra cosa no había. Y yo siempre estaba con él. Él se iba al campo y yo también me iba con él. En fin. ¿Este abuelo era por parte de su madre de o mi su padre? De su padre, ¿no? El de mi madre no lo conocí. ¿Le contaron algo sobre los abuelos de su madre? ¿De qué se dedicaban? Bueno, pues los abuelos de mi madre, yo creo, los padres, pues no sé, mi abuelo no era abuelo mío, él era abuelo de mi padre. Estaba con los vendiendo arbellanas, garbanzos totados, que le decían mi abuelo Navero. En la feria vendía de todas cosillas, pero luego también en otras cosas, de negocio, de lo que fuera, chico, grande. Eso lo de por parte de su madre. De mi madre, sí. ¿Y eran también de aquí de Alcaucín? Sí. Las dos ramas suyas Sí, son nosotros de aquí, todos. de Alcaucín. Todos de Alcaucín. ¿Su abuelo, con el que vivía, sabía leer y escribir? Pues yo creo que no. Pues en aquel tiempo, pues yo recuerdo que mi padre, que no sabía, casi nada, lo mejor malamente de poner su nombre. Mi madre, un poquito. En aquel tiempo es que no había facilidades para que nadie estudiara. Y yo ya cuando estaba en la escuela, pues me tuvieron que sacar antes de edad para guardar un par de guarritos en el campo, para ayudar a la casa, para criar los dos guarros, porque no había otra cosa. Mi padre trabajaba, se ganaba 8 pesetas en la sierra, 8 pesetas, valía un pan 14, ese era del blanco, y uno de ese pan valía 12, y en mi casa nos montábamos 7. Eso estamos hablando de los años 40. Sí, ya de todo eso por ahí. Nos montábamos 7. Y valía un kilo de pan 14 y ganaba 8 pesetas. Ya que estaba la cosa muy corta. ¿Corta? Pues a ver, un kilo de garbanzo valía 12. ¿Cómo compraba el pan? Yo estuve 6 meses sin probar el pan, ni negro ni blanco. ¿Cuánto tiempo estuvo a la vera de su abuelo? ¿Cuánto tiempo lo conoció? Hombre, pues la vera de mi abuelo, desde que yo estaba ya grandecico, que estaba siempre en mi casa, donde quería estar en mi casa, que yo vivía aquí un poquito más para allá, ahí al lado. Tenía más hijos, pero él no quería estar más con su José, mi padre, y siempre estaba. Se murió con 62 años, se murió del asma, me acuerdo muy bien, que estaba siempre cacharrito del asma, que estaba al lado de la cámara y allí cayó y a nada de nada terminó. Yo creo que estaría ahí, de que yo tenía 11 o 12 años, 8 o 10 años, poco más o menos. ¿A qué se dedicó él en su vida? Al campo. También. ¿Que tenía un pedacito de tierra o era jornalero? Jornalero, pero siempre aquí la mayoría pues ha tenido un pedacito de viña, o un olivo, 5 olivos, y ya está, pues no componía nada. Solo me un pedacito de tierra que se había puesto, se había creado, para tener una uva, para tener esas cosillas, pero otra cosa nada. Siempre a lo que es la agricultura, a jornal. ¿Y eso es lo que tuvo su abuelo? Pues sí, y mi padre lo mismo. Ya mi padre igual, sí. Y después podemos seguir lo mismo. Yo estuve un tiempecito en Madrid, ya mayor, cuando ya vine de la mili, porque las cosas también estaban nada más irregulares en el 53, por ahí, 54, 55. Y la verdad, cuando ya uno viene de la mili y es un poquito mayor, pues ya intenta uno de buscar su vida por algo, porque hay que verte de casarte. Me fui a Madrid, a Toledo, y estuve un poco de tiempo de vendedor. Vendía con un señor de aquí, hombre de aquí, pues vendía de todo, ropa, zapatos, bolsos de viaje, bolsas de cobrar, hules, cretonas, corchas, mantas, de todo lo que es la ropa, de las cosas. Acercaban mercancía que había en Madrid, en la capital, a los pueblos, ¿no? Perdón, me refiero cuando la cobraban. Y entonces, ya. Y eso, pero luego de más tiempo todo, ya nada más quitó la vida. Sierra, que en esa sierra nos ha tapado mucho. Eso que quería yo saber también. Desde la época de su abuelo, supongo que aquí la sierra ha sido una despensa para el pueblo en la época de necesidad. En aquel tiempo, la sierra fue entre la milla que se ganaba
y lo que es la sierra, pues nos da para adelante, porque además de la sierra íbamos a por el esparto, haciendo pleito. ¿Cómo era la industria esa del esparto? ¿Cómo se trabajaba? Íbamos a por el esparto, se secaba, y luego a hacer pleita. La pleita era para hacer puertas, para los estiércoles, para las aceitunas, para miles de cosas. Y las cubiertas, se hacían cubiertas para los apareos de las bestias. Tenía su medida, que ya se sabía todo, cubiertas para la bestia más chica, para el mulo, para el burro. ¿Cuáles son los aparejos de los mulos y de las bestias? Bueno, lleva el labardón, las armas, el arropón. ¿El labardón qué? El labardón es lo primero que se le pone desde el cuello atrás, para luego echarle el arropón, la arma, de ya se le mete la paja para que le suba, para ponerle el apareo, en fin, la cubierta y todas esas cosas. ¿Y todo eso se trabajaba con esparto? ¿Se hacía? Bueno, lo que era la pared y esas cosas, eso es dependiente, eso es que se compraba. Ajá. Eso ya el dueño de la bestia lo compraba. Pero nosotros lo que trabajábamos era el esparto. El esparto. La pleita, la cubierta, para lo que es la bestia. La pleita es el esparto ya curado, se puede decir. Hombre, sí. Ya trabajado, ¿no? ¿Cómo se trabajaba el esparto? Porque creo que tenía un proceso químico, ¿no? Tenía, para hacer la pleita de la puerta y eso, forme se traía. Solamente que tenía que estar seco. Y ahora para las cubiertas había que cocer, tenía que estar 12 días en agua, y si ya estaba cocido, se ponía a sacar ya luego machacado como una masa de palo, y pom, a fuerza porrada, hasta que el esparto ya se ponía para de labrar. Se hacía la pleita. Cuando ya tenía el rollo de pleita hecho, luego unas tomizas retorcidas para cocer la cubierta. Y después una toalla de 5 ramales para ponérsela por alrededor, para adornarla un poco. Y eso se hacía, supongo que muchos ratos libres que tenían, porque aparte del trabajillo en el campo, ¿no? Se hacía en algunos ratos libres, menos cuando no había ratos libres, porque trabajo habíamos poco. Y había trabajo para quien lo había. Para unos señores que estaban más dedicados a trabajar con el patrono que lo llamaba, porque le parecía mejor, porque era mejor trabajador, lo que había. Pero además era sierra y esparto. Y esparto. Yo he ido, sí, de aquí a Canilla, la Sierra Canilla, hay lo menos 5 o 6 kilómetros, toda la sierra. Y he ido ayer por un brazado de leña, por la mañana levantado en ayunas, porque no había nada. He venido a la 1 de allí y he llegado aquí. Descargaba la leña ahí, una pared que había. Y mi madre había ido a buscar a ver si el brazado de leña lo podía vender. Y no, si estábamos todos dedicados a eso, pues había días que se vendían y otros no. Y entonces un primo mío que fuimos juntos, pues vamos a ir a la venta baja que está aquí abajo en esa ribera. Cargados con la leña después de venir de los infiernos, a las 2 de la tarde salimos de aquí. Llegamos a la venta, a él le dieron 2 pesetas y a mí 6 reales. ¿Sabes lo que son 6 reales? Sí. Unas 50, ya es 2 pesetas. Y si quieres lo dejáis, y si no, pues haz lo que queráis. ¿Cómo lo vamos a dejar? Venga, 6 reales. Y tenía el hombre allí un montón de cebollas que la había terminado de arrancar. Y usted sí tenía unos hambre. Le damos tú una cebolla, señor. Para los hombres, ¿cuál es la cebolla? Lo mismo fue terminar de llenarlo la cebolla que se perdió. Una cebolla, no la comimos, de la hambre que había. Todo miseria, una calamidad en el tiempo que nos pilló a nosotros. O sea, vender la leña, que entonces Sí, daría muy poco, daba muy poco, como usted ha contado. Una 50 me dio a mí, 6 reales, y al otro que era mayor pues 2 pesetas. Y eso que se podía comer, ¿no? No se podía... O sea, era para comer, no era Claro, para venir a la casa, entre una cosilla y otra, y se podía recaudar para medio pan de cebada, o para medio kilo de garbanzo, o de harina maíz, para hacer unas migas, o para hacer una gacha, un puñado de porquería, casi sin aceite, porque no había ni aceite. Todo eso fue en aquel tiempo. Y como eso... ¿Qué más daba la sierra? Que estábamos hablando de que era una despensa, además de dar la leña, de dar el esparto. El esparto y la leña. Otra cosa, porque no daba más nada, pues entonces cuando empezamos a joyarla, para abrir los hoyos, a luego enterrados, a luego en la plantación del invierno, porque ahí no había nada más que leña y la sierra. Ya después se puso la sierra y se ha criado de pino. Hombre, supongo que también daría caza, ¿no? Daría... Aquí nunca no había tradición de... No había nada de eso, hasta hace ya una pila de años, que es cuando ya se conocieron las monteses, que es lo que había en las monteses, y ahora muchos jabalines que se han producido donde sea.
Hombre, también supongo que a lo mejor daría, además de esparto, pues también romero, tomillo, ese tipo de especias. Bueno, de todo eso hay aquí, pero eso no se llegó a comercializar, ¿no? No era rentable porque ni un puñado de tomillo ni esas espárrago. Bueno, un puñado de espárragos de la sierra tampoco. Aquí muchos espárragos que están buscados, pero aquí en el campo. Las esparragueras, cuando ha llovido, hermano de espárragos, para la sopa o para una cosa de esas. Para una tortilla. ¿Y el campo qué es lo que se ha cultivado aquí desde antiguo? ¿Qué es lo que había antes, en la época de su abuelo, de su...? El trigo, la cebada, la beza, las habas, los hierros, esas cosas. Y además en el tiempo que sea se ponía el maíz, las habichuelas que le llamamos las blancas, las habichuelas, las batatas, moniato y otras blancas. Y ¿Esta tierra ha sido una tierra buena, esto de aquí de esta zona? Sí, tierra buena. ¿Había zonas de regadío? Sí, hombre, también. Sí, ¿no? Esto de aquí tiene su agua del pueblo, esta de aquí hoy, porque yo qué sé, pero también siempre está haciendo falta. Esta zona de aquí, la fuente de la calle allí, es de reguerío a todo lo que le corresponde. Ya luego de allí, de la Arcaza, de la ribera de allá, o viene el agua de la sierra, y todo eso de la venta, de arriba abajo, o todo eso de reguerío. ¿Y qué era lo que se cultivaba? Además de todo eso, supongo que olivo también, ¿no? Habría. Bueno, sí. A la mujer que quería poner, si tenía una tierrecita, y tenía 5, y tenía otro sitio, o cualquier claro, para poner 5 más, pues buscaba unos acebuches, que él lo bravíe, y hacía eso, yo los ponía. Luego los hartaba y ya pues iba criando otros 3 o 4 según la milla de terreno que tenía. Claro. Así que... ¿Y el aceite, supongo que aquí habría molino dentro del pueblo, ¿no? Sí, estaba Martín, estaba aquí el de Cañizares, estaba otro el de la Cuesta que era... ¿Quién era? Que no me acuerdo. Sí, el de Cañizares, ese lo llevaba el Martín de Cañizares, 2 molinos que había. Porque allí había otro que le decíamos Olico Ramírez, pero eso casi no lo he visto yo funcionar. ¿Y cómo esos molinos cómo funcionaban? ¿Qué tipo de funcionamiento tenía? Tenía su rulo y su bestia. Estaba preparado a tener una bestia enganchada con sus cosas. Y las horas que le tocaba, el molinero, pues el que tiraba de rulo para moler la aceituna, le echaban la aceituna a mano en su torba y así iba moliendo. El aceite pues iba cada uno a su depósito, la pechía otro y así era el almacenamiento. Las capachas, la masa con sus capachas, y llenaban luego a la prensa, pasaban a la prensa, pero todo a mano. ¿El aceite de aquí se llegó a comercializar fuera o siempre fue para el consumo? Siempre para aquí, porque entonces no había lo que hay hoy, había un olivito, una cantidad de olivos, pero eso quedaba todo aquí, yo creo, aquí todo ¿Y las viñas también? O sea, la uva y el vino y... Aquí, en esta zona de aquí, de Canilla para acá de la Loma, esa que ve en los Alcaunín, los otros de Canilla, pues aquí había una viñita que cada uno tenía un pedacito. Y entonces, ¿qué pasaba? En el verano, pues el uno sacaba 20 robillas de pasa, el otro 10, el otro 15, poquita cosa, porque no había cantidad. Se dedicaba sobre todo a la pasa, ¿no? Sí. ¿Cuál es el proceso de la pasa, que tiene su historia? Hombre, la pasa, cuando está la uva madura, se corta, se tienden los paceros. Cuando ya tiene una cara hecha del zoo, pues empieza a comprar, a quitarle todo lo más menudo. Y entonces se le va dando la vuelta al racimo y se tumba boca arriba, para que la otra parte se ve que también, y se mueve todo el pacero. Y cuando ya de pacero está todo hecho, pues a la levantas pasas, a ponerla dentro. Y luego, pues unas se picaban para grano, y otras para llenarlas en cajas, que le llamaban catite, u otras de guarrito. ¿Catite o guarrito? ¿Eso cómo era? Una atentá que le llamaban, y la de los catites era que ponía en el formalete unos papeles, se ponían los racimitos, y cada caja llevaba 3 lechos, hasta unos 25, sí, 3 lechos llevaba la caja, hasta una arroba, 11,5 kilos, sí. Y ahí era todo. ¿Y esas pasas si salían fuera? ¿Si se vendían pasas fuera? Las pasas aquí se llevaban a Vélez, a un almacenista que le decían Félix Parma, y él las apaldaba. Yo luego el hombre pues las mandaría fuera o las vendería aquí en España fuera. ¿Qué ha sido lo que mejor se ha vendido? Me refiero a lo que más rendimiento se le sacaba, a los olivos, a las viñas, al cereal. Ha sido siempre mejor el olivo. El olivo mejor, ¿no? Sí, siempre ha sido un poquito mejor. El trigo también tenía un tiempo que valía.
parque lo sembraba también. O sea que en aquel tiempo que tenía algo, siempre tomaba algo y valía. ¿Había muchos propietarios aquí en el pueblo? Me refiero, ¿el campo estaba muy repartido o había muchos latifundistas, o varios latifundistas que tenían? Había unos señores que eran los que lo tenían casi todo el campo. Y ahora una parte muy grande que no tenían nada. Y luego otros poquitos, como le diría, como mi padre que tenía un pedacito de viña como el de aquí ahí, que se no componía nada. Claro. Eso era nada. Y otros vecinos más, un poquito más, otros menos, pero negros de trabajo, en todas cosas, papeles de aquello no tapaba. Claro, eso no sé, eso era para 4 cosillas para la casa. Una ayuda. Una ayuda. Una ayuda, que estoy trabajando y que sí que he terminado esto, he cogido 1.000 pesetas, pues para ayudar. Que a lo mejor se debía, no 1.000, sino más, porque ya se había gastado todo. Claro. ¿Ganadería había aquí? Ganadería, pues había, yo me acuerdo, 2 o 3 piadas de cabra en el monte. Luego por aquí abajo, pues también había unos señores que tenían unos atallos de cabra para su apaño, que a lo mejor también han vivido de eso, de la lechecilla. Hoy han vendido un chivo, mañana una cabra vieja. Sí, pero tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Viviendo de eso. Su abuelo, cuando trabajaba la tierra, supongo que como su padre, eso lo harían en horario que no tenían horario, ¿no? Claro. Eso era de sol a sol, ¿no? Y para hacer la mitad labor de la mitad campo, había que levantarse antes que fuera de día. Para echar un rato cavando con la luna, para cuando llegaba la hora de irse a ganar el cornal, pues había que salir de aquí, que venía el sol por ahí abajo, hasta que se ponía todo el día trabajando para ganar, pues qué le digo, un duro, 5 pesetas. Luego eso podía valer un jornal, ¿no? En los años 30, 40, por aquí. 5 pesetas, o 10, luego ya 15, luego tal y tal. Sí, pero que era una cosa... Eso era muy pequeña. Fueron personas, supongo, que nunca pudieron pertenecer, o quizás sí, pertenecieron a algún sindicato, tenían algún tipo de protección laboral por su trabajo, ni nada de eso, ¿no? Aquí, que yo me acuerdo, entonces, pues aquí asunto de sindicato y de esas cosas, no había nada. Ni poder recurrir a nada, ni nada de eso, hasta estos tiempos que ya han llegado después, que ya las cosas han sido de otra manera, y es cuando había de todo. ¿Recuerda usted que antiguamente, incluso a lo mejor antes de la guerra, hubiera movimiento en el campo de la gente del campo por los jornaleros, por protestar? Porque de revolución, sí. Pues yo creo que antes, no, de cuando mi padre y de antes, porque ya en ese tiempo estábamos muy pequeñitos y todo casi no había nacido. O sea que, y aquí después pues tampoco hubo nada. No, yo no he escuchado. De que se uniera a informar a algún pequeño sindicato, alguna asociación de agricultores, no. Y de conflictos laborales que hubiera a lo mejor con estos señores que tenían mucha tierra, los jornaleros en el... Poco. Aquí le digo de verdad que asunto de zona. En aquel tiempo tan malo, a lo mejor esos señores que tampoco tenían todo lo que tenían que tener, que vivían de aquello y tenían que andar económicamente hasta para labrar. Bueno, pues ya va la hora de las cardas, de labrar el trigo pequeñico, y precisaban 5. Y claro, estábamos todos alerta, donde llamaban, para irnos, sin llamar. Y a lo mejor si precisaba 5, nos montábamos 20 o 30. El hombre que era un poquito, que tenía buen sentimiento, pues decía, venga muchachos, a trabajar. Pero el que no podía, muchacho, yo preciso 10, más no puedo. Así que, ¿qué hago? Entonces, ¿qué tenía que hacer después de que ha llegado a las 11? Tengo que meter la moscafre en la cintura y venirte para la casa, en blanco. Porque eso había momentos en los que, o sea, época o campaña en la que la gente salía a la calle a buscar trabajo y se juntaba a lo mejor donde en la plaza esperaban a que viniera el manijero, que era el que... Eso, cuando yo estaba pequeñito, casi andaba eso aquí, pero ahora luego ya después no. Ya desapareció, ¿no? Luego ya desapareció, que el hombre que le hacían falta 5 hombres, 2, o de noche al manillero que ya lo tenía, llama a fulano y ya está. Pero antiguamente, cuando usted era muy niño, recuerda que era así, que se iba a la plaza y... Sí, yo me acuerdo de algo de, pero poquito. Claro. Un poco. Entonces su abuelo, por seguir luego le preguntaré sobre su padre, tenía unas condiciones de vida muy básicas, ¿no? Pues ya ves, no económicamente, de nada. ¿Cómo era su casa? ¿Recuerda su casa? Aquí en mi casa. ¿Cómo era la casa de su abuelo? Mi abuelo, yo recuerdo nada más de que yo pequeñico, que mi abuelo estuvo con nosotros, porque a mi abuela yo no la conocí. Y entonces mi abuelo, pues siempre en mi casa, nosotros chicos, mi hermano y yo, con mi padre en mi casa.
Y a partir de ahí, pues yo grandecico, y mi abuelo en la casa, mi abuelo a la viñica, al campo, hasta que terminó. Él como su padre tuvieron algún... ¿Cómo se desplazaban antes? O sea, ¿cómo él siempre anduvo a pie? ¿O tuvo un burro? ¿O tuvo un mulo? Nada. ¿O una bicicleta luego? En mi casa, ni burro, ni caballo, ni bicicleta, ni coche, a pie todo. Si había que ir allí a pie. ¿Qué podía hacer? Porque a lo mejor tocaba que un día tenía que ir a trabajar a un terreno que estaba a unos cuantos kilómetros. ¿Cuánto podía llegar a hacer en un día? Cuando había que ir un poquito lejos, pues había que levantarse una hora antes, calculando el tiempo, para llegar allí a la hora. Y cuando se daba de mano, pues vale para acá, pero ha llegado aquí cuando ha llegado, eso no contaba. Claro. Nomás que ha llegado aquí a las 11 o a las 10 a la hora que sea y ya está. Y supongo que entonces cuando tocaba ella trabajar fuera se tenía que llevar la taleguilla Siempre, y menos cuando no se llevaba taleguilla. Que había que ir allá a Cardá sin llevar ni una sopa pan, porque no la vi. Nomás que llegar este tío, pim pam, pim pam. Y entonces en la Carda, los dueños, pues daban un aceite. Y el que llevaba un poquito de pan, una sopa, una naranja, lo que le daba. Y había quien no se arrimaba porque no podía, porque no la había llevado. Porque no tenía, y sabía de en su casa a lo menos 5 zayos en blanco. No podía llevarse ni medio pan, ni nada, ni un cuarto. Eso lo ha pasado. Eso ha pasado también y lo ha visto usted. Sí, mucho. Era una trachet grande. ¿Cómo era la casa en la que usted se crió? Porque me ha dicho que su abuelo ya lo conoció en mi casa. ¿Cómo era su casa? ¿Qué infraestructura tenía? Pues me mi refiero. Casa todavía es la que yo vivo. Es la que vive, ¿no? Bueno, mi casa era esa, ahí un poquito más para allá. Mi casa en bajo, en una camarilla. Y esa es la casa de siempre, ahí ni esto, ni lo otro, ni corredores, ni comedores, ni nada. La cocinilla, la cuadra donde había que estar el guarro metido para poderlo criar y para amontonar la mitad leña para el servicio de la casa. Y si había una gallinita, pues si ponían huevos para el servicio de la casa. Ese era la... Y una habitación para todo. Bueno, la casa tenía unas habitaciones, tenía 3 camarillas arriba, el cuartico y la cocinilla, y la cuadrica donde estaba el ganado. Pero para todo eso, pues, el matrimonio estaba en el cuarto. Y ahora los hermanos y el abuelo, pues las camarillas. Y en las camarillas que tocaba compartir cama, ¿no? Okay. Que no había una cama por cada persona como hoy, ¿no? Mire, un hermano mío que todavía está ahí, una hermana que yo no sé si estará ahí sentada, en la cámara, con un puñado de capote en el suelo, farfollas de aquella de los maíz en el suelo. Y de allí te tenías que echar encima de un saquito de esos que hay de parto, de cebato, allí. Y un reverte era una milla de mantilla que andaba sola. ¿Sabes por qué andaba sola? ¿Por qué? De miseria, de purga, de chinche y de piojo, porque no podía hacer otra cosa. Ni había nada de la miseria que había para aliviar eso. Y allí toda la noche, que amanecía empezado por cuello de los picotazos de todo bicho. Aquello era una pena, una calamidad. No le estoy hablando tontería, ¿eh? El evangelio. Todo eso lo habíamos pasado nosotros. Y yo. ¿Cómo se combatían los chinches y las purgas y eso? Matando. Si le echabas agua, mucho más parecía que tenía. Parece que más salía. Y la milla de ropa que tenía era aquello, era una miseria. Por todos lados que te miraban los llevabas. Porque no había los ingredientes que hay hoy, esos pordos. Esos tarros tan buenos, para matarlo todo, y entonces no había nada más que un pedazo de jabón, y te iba al barranco, te iba al lavadero, el pompón y esos estruones, donde lavaba la una, donde lavaba el malo, cuando lavaba el bueno, el que estaba malo, el que no estaba allí, todo. Así que eso era todo. Ahora que me ha dicho el lavadero, el agua corriente, ¿dónde la sacaban en su casa? ¿De dónde la cogían? Entonces no había agua corriente. Eso es lo que le quería decir, ¿de dónde sacaban el agua? Aquí todo el pueblo, lo mismo los de arriba que los de abajo, que los del medio, esa fuente que tenemos ahí tan linda, que habrá pasado por ella. Sí. Pues en la casa entonces había un cántaro, o dos, con su cantalera puesta allí. Y entonces a por un cántaro agua, cuando se gastaba, pues otra vez a por otro. El que estaba en el lecho, como el que estaba en calle Nueva, como que estaba en la calle Carvalho. Cuando se terminaba y aquí a cuesta por ahí, pues las mujeres en el cuadril.
para servicio. Y habría cola para coger agua, ¿no? Porque si había una fuente nada más, ¿no? No hay una fuente que tiene 5 caños. Ah, bueno, 5. Con una hermosura de siempre. Eso sí es verdad que hemos tenido aquí la suerte. De esa fuente, ¿no? De agua. Ahí está la fuente, ahí está. Eso sí, pero luego de todo... Y con ese agua se lavaba... a la parte abajo de la fuente estaba el lavadero, que hoy no está, la han quitado. Y claro, al quitarlo pues ya, hace ya muchos años, unos pocos de años, que ya metieron el agua corriente de la sierra de la casa, que es también de aquí. Y claro, ya al meter... ¿Pero eso hasta qué año pudo estar el pueblo sin agua corriente? ¿Hasta los años 60, 70? Oh, pues, yo me casé 60, 65, 60, y todavía no estaba mi tía. Yo creo que del 70 para adelante. Sí, sobre esa... O sea, que hubo bastante tiempo que anduvieron todavía con... De no haber agua corriente. Yo desde pequeñico hasta ya muchos años. Y por ejemplo para lavarse, para la higiene personal que tenía, como cuando se lavaban las personas, como ahora que no lavamos todos los días, ¿no? Ya, para lavarse pues no se lavaba nadie, porque había una palangana, entonces una poquita agua te la echaba allí y te lavaba los pies un poquito, y las apargatas. Y ya está. Apargatas pero no dedos, apargatas de esas de camión, que como no andara alito te arrancaban los tuyos con las lañas esas que tenía hecho por no había otra cosa. Y eso era para todos los años. Cuando luego podías comprar otra, aquello era una pena. Y el lavarse así, por ejemplo, la higiene del retrete, estaba fuera, había que ir al campo, ¿no? Sabes que en los pueblos, pues en todos sitios hay barrancos. Claro. Hoy está todo esto, todas estas casas que hay, todo ese barranco, por una hermosura, un encanto. Pero empezando desde ahí hasta allá, hasta los hartos cementerios, era todo un barranco. Y entonces, ¿qué pasaba? Todos los vecinos de aquí, mujeres, niños, hombres, mozuelos, cuando a ellos la gana de hacer la necesidad, al barranco. Mozuelos. Los que la ha pillado por la parte arriba, como todo el barranco, pues allí. Ahí en la parte arriba, en esas escaleras tan lindas que están apañadas, eso era una cueva y una terculera. Eso llegaba al momento que no se podía llegar, de tantísima porquería de todo. Los que le pillaban allá por la parte de allá, otro barranco en la cuesta, y eso eran los gatos. Y así se apañaba la gente como podía. Cuando llovía, en el verano, lo quemaba todo. Las casas, la casa suya, ¿cómo la hicieron? ¿Sabe cómo la hicieron? O, bueno, me refiero, la construcción, por esta que estoy viendo aquí detrás, por ejemplo, los muros no son iguales, son... ¿Qué va? Tendría su cimiento un poquito y ahora hecha de piedra. Con barro, piedras con barro, ladrillo, y luego por repellar con arena o caja, que también le ligaban la caja, que es muy buena para los repellos. Las vigas eran todas de madera, de 4 vigas, que sé, porque otra cosa no había, claro. Y encañadas con caña. ¿Su casa tenía teja o...? Sí, las tejas de las de antes, sí. Hoy hay un montón las casas. Bueno, hay una parte muy grande que tienen tejas de antes y otras que ya están con las tejas estas que hay de ahora nuevas. ¿Y caña? Me ha dicho que le ponían... Sí, con las cañas, le ponían las vigas. Y ahora las cañas que llegan, cañas largas como de aquí a allí, se cortaban a medida. Les ponían una puntita de caña y ahora con una varetilla de elfa se clavaban por un lado y por otro, de viga en viga, hasta que se cubría el techo. Y luego su barro y a poner el techo. Era fácil también que la casa hubiera, no sé si en la suya, como me ha dicho, había un pajar, ¿no? Una zona para el grano. Había los pajares esos y los atros esos en las casas de estos señores que tenían un poco de campo, que recogían el trigo, la cebada, las habas, todas esas cosas. Los que tenían a lo mejor 4 vacas, 30 cabras, que tenían otro medio de vida, otra cosa. Entonces si guardaban un poco, tenían para guardar, claro. Sí, hombre, claro, ya era otra cosa. No que tenían para tirar también económicamente, porque entre lo que costaba labrarlo, entre la semilla y la casa de ellos y todos pendientes aquello, no creía que era económicamente para poder vivir. Claro. ¿Y la cocina, por ejemplo, con qué se cocinaba? La cocina, en todas las casas había un rinconcito. Hoy desapareció eso, también lo hay. Pero la mujer, como está todo tan moderno, pues eso tiene que estar limpito. Pero había su rincón y allí echabas tu leña. Y en la leña ponían la estrella o en la nafe, allí se ponía la olla y metiéndole leña y a cocinar lo que había. ¿Carbón se utilizaba? Aquí carbón, leña. Eso es lo que había, mucha leña en la tierra. ¿La leña de qué árboles se cogía? ¿Cuál es el árbol aquí? La mayoría de la leña era de la sierra. El romerón, el juagardo, el folleque, la jara, las cosas. Algo en el campo hay retama,
hay gallumba, leña de olivo cuando zatalao, todas esas cosas. Y eso era para cocinar. ¿Y qué se podía cocinar de diario? ¿Qué había para comer de diario en su casa cuando era niño? Pues si había el tiempo de las habas, un guisado de habas, verde guisado de habas, y se recaudaba un puñado de fideos con un puñado de arroz muy poco. Que había otra época que había los garbanzos, bueno, garbanzos siempre en la tienda y esas cosas. Y de fruta supongo que habría, eso lo que sí... De fruta sí había, como en este tiempo ha estado la uva, el melocotón, el higo de la higuera. Sí había, en el mes de mayo sí había una cereza, una manzana. Esa era la cosa. Eso era lo que había, ¿no? De campo, de lo campo. Que se criaba por aquí, ¿no? No había entonces ni chirimoya, ni aguacate, ni ciruela, ni... Esos cultivos han venido después, ¿no? Los cultivos tropicales y todo eso, aquí antiguamente después, no había de eso, ¿no? No, aquí nunca. Otra cosa que me ha dicho que su abuelo padeció de asma. Antes los médicos tampoco estaban fáciles de tenerlo, ¿no? Mira, yo me puse pequeñico, malo. Me tuvo que llevar mi padre a Vélez, en Cuesta, desde aquí a Vélez. Una vez por la carretera, otra vez por la vía, hasta que me llevó a Vélez. Tuvo que pedir 3 pesetas a premio para poderme llevar, porque él no me podía llevar. Y yo me moría en la casa. El médico venía cuando venía. Y cuando estaba no podían ni pagarle. Así que... O sea, que había que estar muy malo para ir al médico. Malo. Para morirse, ¿no? Mi padre me acuerdo ya, me acuerdo, probetí, y mi madre llorando. Y ahora en Vélez, y me puso bueno que hombre, porque le decían casquero. Me mandó unos polvos, y esto se toma 3 cucharaditas al día. Al día, por la mañana, a mediodía, a la noche y a la semana, estupendamente. Yo, gracias a Dios, no he estado malo, vamos, me mantengo muy bien. 4 cosillas, resfriadillo, esto, pero gracias a Dios, bien. ¿Y aquello que fue, que le dio cuando se puso tan malo? Pues nada, mucha diarrea. Cada niño, si una diarrea no se puede cortar, pues cada vez menos, cada vez más y cada vez más, y no se corta con esto, una medicina, lo que sea. Entonces se iban, muchos niños pequeños morían por cualquier cosa. Muchos, los nenes pequeñicos, el uno con la meningite, el otro con el sarampión, el otro con otra cosa, se morían muchos pequeñicos. Hoy no, gracias a Dios, hombre. Hay más vacunas, hay más medicina. Claro, al que le llega la hora, pues lo que ya se ha muerto, pero pues no va nada. Supongo que también habría muchos remedios naturales, ¿no? Sí, había muchas cosas. Por lo menos para salvar las dolencias así más habituales, ¿no? En aquel tiempo se resfriaba uno y ponía un papel de traza, papel vasto que había, le untaba una mitad de aceite y afrecho el de cerner la harina de trigo, que eran araquillas, finillas, y le ponía y te lo amarraba aquí y te daba el calor en todo el cuello. Y de noche por lo menos unos fletes con una cosa que decían vaporú. Te daba y con aquello que se iba quitando. Eso eran los remedios que había. Y a las otras hierbas de la sierra, y en poleo, la zahareña, para un dolor, para el estómago, para cualquier cosa, que eran remedios del campo muy buenos, muy sanos. Claro. ¿Le contaron sus padres cómo se conocieron? ¿Ellos? Sí. Pues no. No me ha hablado mucho sobre su madre, no le he preguntado yo tampoco. ¿Su madre sabía leer y escribir? Sí, un poquito, ella sí sabía. Sí, ¿no? También se quedó, según me contaba, muy jovencita, sin padre y sin madre. Huérfana. Se tuvo que ir a servir a Cabra, provincia de Córdoba, sí, con una familia de aquí, y estuvo con ellos hasta que ella ya se hizo mozuela. Y mi padre ya, hablándole en plata, era una mujer muy hermosa, mucha presencia, pobretica. En fin, mi padre de aquí, que también eran medio familia, y ya se casaron. Y ya se fueron. Su madre estuvo sirviendo en una casa de gente. Sí. ¿Qué tenía que hacer o qué le contaba a su madre de aquello? ¿Cuál era su trabajo? ¿Qué tenían que...? Pues las cosas de la casa. Fregar, la cama, la comida, barrer, planchar, cuidar a los niños, vestirlos, llevarlos al colegio. Todas las cosas de la casa. O sea, todo, incluso vivían en la casa, ¿no? De las personas a las que servían, ¿no? Con ellos ya su habitación, con su... En fin, allí dormía allí porque ya... ¿A dónde iba ahí? Claro. Porque aquí luego estaba ya otra familia mía
pero ella que se tuvo que ir porque no tenía a dónde, quién la mantenía o a dónde trabajaba, que es lo que hacía. Se sintió un poco obligada por la necesidad Sí, de que claro, estaba sola. claro, no tenía nadie. Y se fue pronto, supongo. Sí. Ya mayorcica, se quedó pequeñica, se quedó con mi tía Malena, que le llamaba, que ya muchos años murió, pero ya no le quedaba. ¿Sus padres murieron jóvenes? ¿Su abuelo? Mi abuelo se murió con 62 años, mi padre con 77. No, su abuelo por parte de su madre y su abuela por parte de su madre también. Mi abuelo por parte de mi madre yo no lo conocí, pero también por lo visto se murió antes de tiempo. Sí. De la casa no me había dicho cómo se alumbraban ustedes. ¿Cómo se alumbraban? Pues yo de siempre pues ha estado la luz, la luz corriente la que hay. Pero había una mala instalación, se iba mucho, porque eran unos años que llovía mucho, como ahora, llovía mucho, y al llover pues siempre había pegas en los cables de la luz, y entonces siempre había un candil preparado con su tortilla y su mitad de aceite colgado al lado del rincón. Se iba la luz, se emprendía la tortilla del aceite y con aquello se alumbraba. Al tiempo que a lo mejor se tiraba toda la noche y no venía. Porque la eléctrica llegó ya después, ¿no? ¿De cuándo la recuerda? ¿Desde niño la recuerda usted aquí? Yo la reconozco. O sea que aquí llegó pronto, sí, para lo que fueron otros pueblos llegó... Yo sí la conozco, sí, lo que yo me recuerdo siempre. Que no era como ahora, tan linda, con tanta potencia. Pero vamos que sí, yo... ¿Le contaron sus padres cómo fue su noviazgo, cómo el tiempo que estuvieron juntos? Por lo que había antes, a lo mejor 2 años, 3 años de novio, muchos se la llevaban por la necesidad, porque no había ni casa para poner unos muebles, ni para preparar las cosas. Y llegaba el momento que pillaban y iban con él. Porque a la casa de los padres o de los tíos, de los primos, hasta que ya se iba formando a fuerza de tiempo una amiguita de hogar más chico, más grande. Y claro. ¿Qué número de hijos tuvieron sus padres? Nosotros 5 hermanos. 5, ¿no? 5 y una que venía detrás mía, 6, que yo me acuerdo, 6, ¿no? Quedamos 5. ¿Padres lograron de darle colegio a alguno de ustedes? Lo que había... Pues nada, hasta que ha llegado el tiempo que yo era el mayor, me tuvieron que sacar, como le he dicho, con 12 años, porque no era la edad de retirar uno del colegio. Unos con 12, otros con 8, otros con 10. Para ir a guardar un garrito, para ir a guardar una cabra, para ir a poner un puñado de leña. Porque yo con 12 años, 13, esa sierra lavaba todos los días. Con un familiar viejecica que había enfrente de mi casa, que iba por arenilla, que estaba solita, a por un saco de arenilla, una taleguita, para luego llevarla a la venta, a venderla a la tilla, que le daban una gorda, una perrilla, a uno le daban un puñado de batata, a la otra, porque estaba sola también, y eso era lo que había. Tenían que sacar un antes de hora del colegio. ¿Pero llegó a tener colegio algo? ¿Fue algún...? Yo estoy aquí en la escuela, con mis maestros. ¿Cómo fue su colegio? Cuénteme. Estábamos... ¿Cómo era? ¿Dónde estaba? En los Altos Pueblos. Don Antonio Romero era muy buen maestro. Pero el Señor me perdone, hablándole en plata, era muy malo, muy criminal, hablándole no importa, más malo. A mí me tuvo 3 meses sin poderme sentar en una silla, y yo no me terminé nunca de decirle a mi padre lo que me pasaba. Mi padre era un santo, muy bueno usted, que no es cosa de preguntar por ser de José María, un santo, pero tenía un genio fatal. Y era una maravilla con todo. Y yo, por no decirlo, estuvo 3 meses matado. Y todo fue, hombre, lo hice mal, pero no era motivo de aquello, porque entonces en la escuela pues había que pasar la lección a un libro que había para pasarla limpio. Pero yo me equivoqué en una palabra y yo no le eché cuenta, nada más que pasé la lección y me pidió el libro. Madre. No vea, a dar fin de mí, y a mí era lo de menos, que hubo otro que le rompió el oído al otro, la cara, el otro
Vamos, era muy buen maestro, muy bueno. Pero era muy duro. Más de la cuenta. Aquello no tenía, y aquí murió. Pegaba mucho. Que pegaba, aquello, pero que si fuera una bestia. Tuvo muchos tropiezos y muchas cosas. Claro, porque habría ya padre y eso que tampoco... Aquello no era justo. Y ahora mismo un chavo a la casa echando sangre por el oído, la cara reventada. Esto no son maneras, hay muchas maneras de castigar. Híncalo de rodillas, o tenlo así un rato, o tírale de la oreja, o pégale un palmetazo. Tiene una palmita que aquello era un palo. Pim pam, y pim pam, y pim pam. Todo señalado. Era criminal. Mal, el Señor me perdone. Pero era duro. Sí, muy duro. ¿Cuánto tiempo estuvo en el colegio? ¿Qué tiempo llegó a estar? Estuvo aquí en Pila tiempo. ¿Aquel profesor, pero usted? Yo estuve con este maestro y tuve con otro, un tardo 12, que era una maravilla. Pues más enseñaba que sin pegar tanto, a que al grado hablaba con todos muy contentos. Me encanta. Pero que era la bomba. Pues madre mía. Daba fuerte. Don Antonio. ¿Y cómo era la clase? ¿Cómo era? ¿Era un colegio con varias aulas o tenía solamente una? O... Entonces no había aula. Estaba el maestro ahí, uno está en su mesa, y entonces aquí había unos bancos, unos pupitres que le llaman, ya lo saben. Aquí nosotros con la cara para él, y él con la cara para nosotros, y ahora te nombraba, te ponías de pie. Ven para esto. Uno yo me nombraba a 5, venga, con los libros, empieza tú, empezaba, y ahora el otro. Y así, pues quieto, para, y ya está. Lo ponía las lecciones y todas las cosas. El problema, el dictado, todas las cosillas esas. ¿Cuántos niños había en el colegio cuando usted estudiaba? Entonces sí había mucho, porque en el pueblo había mucha gente y todos tenían llavea mucho. Y había una pila mucho, 30, 40 o mucho más, unas veces más, había una pila mucho. ¿Había niños y niñas o era solamente niños? Había en aquel tiempo que eran las niñas a un lado y los niños a otro, pero en el mismo sitio. Luego ya se fue clasificando, las niñas con sus maestras y los niños con sus maestras. ¿Y aquellos mismos profesores le daban clase a las niñas también? No, las maestras a las niñas y los maestros a los niños. ¿Al colegio que usted fue era de pago? ¿Tenían que pagar algo sus padres o era público? ¿Qué iba a pagar ayer? No había dinero para pagarlo, ¿no? No. ¿Y aprendió, le dio tiempo a aprender algo? Hombre, en el tiempo que estaba uno, pues sí, un poquito, a firmar, a leer no correctamente, si ha hecho un problema pequeñito, un dictado pequeñito, o si ha estado una cuenta de vale esto a tanto y tanto, todas las cosas. O sea, para el apaño, un poquito. Antes me está hablando de su madre, usted tuvo también hermanas, ¿no? Sí, las tengo. Las tiene. ¿Qué papel tenía la mujer en la vida del pueblo? En la casa y en la vida del pueblo. La vida del pueblo supongo que poca. La mujer estaba recluida un poco en la casa, ¿no? En la casa, ahí estábamos todos. Las niñas, o sea, que habíamos 5, estábamos todos en la casa, esperanzados al padre. O tenía que irse a servir por ahí, o estaba allí. Porque otra cosa no había. No había más trabajo para... Si ha llegado un momento, como en el invierno, que ha llegado las aceitunas, pues para recoger aceitunas, pero eso han sido 4 días, y otra cosa, nada. O que esa mozuela te ha enseñado a hacer pleita, para hacer un rollo pleita cuando lo hacía. Supongo que a bordar también, ¿no? No había nada de eso. No había todo. Aquí han de bordar, aquí no había nada de eso. En aquel tiempo no había nada. ¿Qué valores le inculcaron sus padres de cómo había que ser en la vida, de cómo había que comportarse, de cómo había que...? O por lo menos nuestro no hacía falta, porque nosotros sabíamos, aquí estamos, de portarse muy bien, de no perder respeto, de ser honrado, un chucaíto de meterse con nadie, o de tocar a nadie. Cuidadito. Y si teníamos unos tíos, primos, que eran ya mayores, no podían ni fumarte un cigarro ya uno hecho un hombre. De presentarte con un cigarro en la boca, lo menos delante de un tío. Tenía que respetar al máximo. Supongo que siempre le hablaría de usted a sus padres, a lo mejor, ¿no? Sí, claro. En acá entonces, cualquiera le decía a mi papá de tú, o mi mamá. A la madre con más confianza, un poquito menos, pero digo, papá, tú. ¿Eso significaba que había menos confianza, que se le contaban menos cosas? No es confianza, es que se le tenía más respeto. A lo mejor no sé si sería peor o mejor, pero su respeto es que uno mismo
parece que lo hacía más y le decía de tú. Papa usted, o papa esto, lo otro, usted, esto, lo otro, de siempre. ¿Su padre o su madre tuvieron alguna vez idea política? ¿Eran personas que tenían su pensamiento político, por lo menos tenían una idea de no que formaran parte de ningún partido? No, nunca conocí yo a ninguno. Sus cosas de su casa, de su campo, de su trabajo, mi madre de su casa, de sus niños, y punto. Su trabajo y su casa. No vi yo nunca que si fulano, que si esto, nunca. ¿Cómo era aquí el pueblo cuando había fiestas? ¿Sus padres, por ejemplo, iban... ¿Cuáles son las fiestas de aquí del pueblo y cuáles eran las fiestas en las que participaba la familia, sus padres o ustedes? Lo que había una feria, fue igual que siempre. Han hecho la fiesta, la feria, 2 días o 3, lo que ha habido siempre. ¿Cuándo es la feria aquí? El día 5 de agosto. ¿Y por qué santo es? ¿O qué? San Sebastián. San Sebastián el patrón, ¿no? Patrón. Y entonces, pues si se ha podido, por lo mejorcito, la ropita, el calzado, todo en buena unión, que ha empezado la fiesta, y a la plaza a bailar, o a escuchar la música, a la misa, a la iglesia, y a la procesión, los 3 días. Si había una cuna, lo que había, que subirse y esas cosas. El ambiente de feria. ¿Una cuna? Las norias de que le llaman, las cunas. ¿Cómo era la feria entonces? ¿Qué había? Muy bonito todo, gustaba mucho. Hoy también está muy bien, pero entonces a la manera que ella también gustaba mucho. Todo. ¿Qué tradiciones había aquí en el pueblo? ¿Había tradiciones propias de...? Estaba la fiesta, estaba la Navidad. ¿La Navidad qué se hacía? Muchas veces por aquí y más para arriba se jugaban a las caras. ¿Eso cómo era? Las caras eran 2 piezas del dinero que se ponía un rancho. Uno era el que echaba las caras, el que llevaba yo metía una gorda, el otro un duro, el otro una peseta, y él lo iba pagando. Y la cara era cara y cruz. El que metía era siempre trababa sobre la cara. Si salían las 2 caras, se lo llevaba todo. Y si salía cruz, lo perdía. Había ganado nosotros. Una vez y otra, hasta que ya desde que había pelado. Y otras veces nos pelaban a nosotros el que jugaba. Claro. Las cosas de antes. Esto era un juego de antes, ¿no? En la Semana Santa, por las procesiones, se sacaba al Señor, la Virgen. ¿Eso le recuerda a usted desde pequeño, desde antes, incluso de la guerra? Desde siempre. Desde que yo tengo conocimiento, pequeñico, la Semana Santa y lo que hay, que hoy está de otra manera, muy bien, pero en aquel entonces siempre lo mismo. Gustaba también. Y gustaba mucho la Semana Santa, más que ahora. Y si había una fiesta de la feria, lo que fuera, todo tan preparadito de otra manera, hoy está muy bien todo, hoy es un encanto, pero aquello también gustaba, claro, mucho. Pues esta zona también es zona de verdiales, ¿no? Por aquí llegaban las pandas de verdiales. Los romanes, Benamargoza, toda esta parte de aquí abajo. Aquí se tocaban mucho los verdiales, que era aquí en el campo, que le llamaban. Avanzaban los platillos, el pandero, la cantalla, pero las pandas que había ahí en los romanes, que eso estaba muy bien. En Amargoza o Punta Marcha, por ahí hay muchas, en Málaga. Muy bien, está muy bien todo eso. Sí, ¿no? Han existido de siempre también, la recuerda, de pequeñito. Sí, lo que yo sí, siempre. Antes tenían un sitio más... ¿Tenían más importancia o menos que ahora? Me refiero, ¿estaban mejor vistas o peor vistas? No, siempre ha gustado mucho, los verdiales siempre. Por aquí, por esta zona han gustado mucho, sí. ¿Usted nunca ha tocado? No. No me dedica nunca nada más que a mi trabajo, mi casa, y ya está. Me estaba contando antes del colegio, el poquillo que usted aprendió, ¿qué significó para usted? ¿Le supuso...? Pues me aprender, como ya le digo, estuve un poquito tiempo por ahí y me sirvió de un encanto, porque estaba preparado, yo llevaba una casa para vender y sabía lo que tenía que vender, lo que valía, lo que tenía que quitar, el nombre, la calle, el número, todo, pues eso era que sabía. Claro. Pues si no hubiera sabido, pues no me podía ir a ningún sitio. Claro. Y después, porque no había nada, pero si ha salido algo, como ha sabido un poquito, has tenido que ver que estaba libre bien. Claro. Que salí uno muchas veces a trabajar. Yo fui a Huesca a trabajar, a la Vera Lidia, aquí en Málaga, a la Colomina, al Marcuardo, a muchos sitios, en el Ítelo, allá en la Radio Francia. Y en el momento que llega la empresa, ¿sabe filmar? Pues sí, encantado. Fulano, ¿usted sabe filmar? Yo no, pues no hay trabajo. O sea que usted ha salido bastante también a trabajar como temporero, ¿no? A trabajar... ¿Qué es lo que ha hecho de temporada por ahí? Si aquí no había nada,
Pues había épocas que había que ir a buscar la vida. Claro. A los Pirineos, a la carretera, a trabajar la carretera, a alquilar las carreteras en una de esto de las centrales de la luz, en canales, hacer canales para el agua, para llevarla desde aquí a lo mejor, desde aquí a Málaga, toda la cuadrilla, todas las empresas, todo. ¿Y eso que hizo fuera de Málaga, que fue lo de los Pirineos? Los Pirineos en Huesca. ¿Y eso le salió en los años 60, en los años 70 o al poco? ¿O cómo? Eso fue en el 62, 63. Estuvieron construyendo allí, sí, trabajando allí, carretera y alquitranando, y en los canales, apañando zarbes del canal, que a lo mejor han salido, o que había del canal grande, de llevar canales pequeñitos para regar el campo, haciendo canales. ¿Y eso se tiraba mucho tiempo usted o eran temporadas cortas? Pues si quería uno estar a lo mejor 4 meses, 5 meses, 3 meses, depende de qué. Pues ya estando allí decía, bueno, pues ya en el pueblo hay trabajo. Como también un esclavo muy grande de estar fuera de la casa, donde nos juntábamos en los barracones de todas las leches, gente mangante, gente peleante, gente de todo, pues no estaba justo. Y cuando yo había ganado unas perrillas poquitas, porque no se ganaba nada, vámonos, pues vámonos. Era duro, ¿no? Cuando ha tenido que salir fuera a trabajar, eran trabajos duros, se ganaba algo, ¿no? Un poquito más, pero poco duro, que ya ves. Antes de irte te tenía que apañar lo que fuera para llevar. Cuando venía la noche, si venía lleno de alquitrán de la carretera, en sudor, en ruña, con la ropa, al berracón, andaba allí 40 o 50 tíos en cada berracón, esperando el otro para freír un huevo, para freír una patata, cada uno cuando le tocaba. Y ahora a comer pronto y apagar la luz, que a otro día tenía que... Hay que volver a trabajar. Era trabajo y dormir, sí. Descanso, trabajo. Ahí no había nada más que trabajo y ya ganamos poquito también. Tuvimos unos pocos de días ya ganando 50 pesetas, que no ganaba un día. La más balistero a yo lo harto un puente de ayer tiene 50 pesetas. Ganando ni para comer, para nada, ni para tabaquillo, ni eso unos días. Y entonces digo a un amigo de Antonio, vamos a hablar con el encargado general, el señor Franco, que se llamaba, a ver la solución. Y fuimos, y tranquilito, que nos queríamos mucho, vamos a ir de trabajo, nada más nuestro cuidado, todo lo que... Y nos llevó a la carretera y ya ganábamos 200, 150. Ya que ya la cosa estaba bien, porque si te gastabas 10 durillos y te quedaban 20, claro, pues la familia también la teníamos aquí. Y el viaje costaba dinero para ir para acá y había que... Claro. Con ella, y mientras que dejaba la familia aquí, la familia estaba dependiendo de usted, ¿no? Y quedaba la familia aquí esperanzada. Si había quedado algo, que había quedado un poquito de nada, pues esperanzada que uno cobrara para mandarle los 10 o los 20 o los 5, hasta que anda siempre estribado. Me ha contado sobre el colegio. Luego usted tuvo educación religiosa, ha sido una persona religiosa, de hábito religioso. La verdad que de niño y de grande, sí. Yo beato no soy, pero las cosas de la iglesia no lo puedo remediar, pero siempre que puedo, si es un entierro, si es una misa, si es una procesión, voy, porque me he dado cuenta que no me se pega nada malo. Claro. No es nada malo. Pero en su casa de sus padres la sí. Recibió, la heredó, la sí, mi padre lo mismo. Y mi madre lo mismo, ella iba a misa cuando podía, cuando se ha caído preso, ¿no? Claro. Y yo hasta ahora... en su vida, como en la de muchas personas que nacieron alrededor de los años 30, se cruzó un acontecimiento tan grande y tan duro como la guerra. ¿Cómo recuerda usted el comienzo de la guerra? Si tiene recuerdos más o menos, porque supongo que serían vagos porque era muy pequeño. Yo me acuerdo de que asunto, lo que más, que yo tendría unos 4 o 5 añitos, cuando toda esta familia mía, como ella y otros más del pueblo, por el camino ese, unos palmerías, otros payones corriendo. Unos vinieron a los 5 años, otros no vinieron porque los mataron, otros se quedaron por ahí. Y yo me acuerdo que mi padre tenía una casilla que le llaman el laguneto de mi abuelo Navero, y mi padre y un tío mío que era barbero, y el padre de ese hombre que no sé si estará ya. Entonces, un primo mío, a una prima mía que ya ha muerto los dos, mi madre, mi tía y yo nos fueron por este camino, primero a una casa que le dicen Las Nogueras, ahí estuvimos, nos llevaron, así pasaba aquello, y de allí nos llevaron a la casilla de mi abuelo, y allí estuvimos todos los días hasta que se puso todo. Lo que me estaba contando. Entonces mi padre, al ponerse todo, dice, estás tú aquí, y mi tío, estás tú aquí, que vamos a ir al pueblo a ver cómo están las cosas, aquella revolución y aquella cosa, sí. El movimiento que hubo. Y tardaron muy poquito. Llegaron aquí y ya había pasado toda la avalancha, todo el movimiento. Y entonces llegaron allí y nos cogieron por el mismo camino a la casa. Hasta
Pues después yo no recuerdo nada de que haya habido. ¿Aquí hubo bombardeos? ¿Cayeron bombas? No. Yo me acuerdo que había, ahí en la loma que le llaman, había un hoyo. Y más para arriba otro de 2 cañonazos que tiraron de allí enfrente, de la carretera, del buquete de Parvaya que le llaman. Tiraron los cañonazos. Uno hizo un buquete y el otro. Ya no me acuerdo de nada. Lo que sí me acuerdo que decían los mayores, vamos corriendo, que vienen y nos vienen cortando la cabeza, las mujeres llorando y esas cosas, y ese movimiento y esas cosas. Eso sí me acuerdo. Y ya claro. Aquí en el pueblo mataron a muchas personas antes de que estallara el movimiento y después. Pues hombre, aquí después no tiene escuchado, no sé por lo que ni por lo que no, pero yo creo que 2 o 3 faltaron, los mataron juntos, pero ya son cosas de política. Yo me acuerdo que aquí estaba el comité y estaba el presidente y el secretario, y el presidente lo mataron en Málaga. Estuvo en Vélez preso y de Vélez lo llevaron a Málaga y lo mataron. Yo no sé por qué motivo, porque uno pequeñico, nada más después como iba haciendo de grande mayor, pues escuchar las cosas, pero es otra cosa. No sé, no recuerda usted de por qué y de por qué no. No recuerda muy de nada. ¿En su familia sufrieron algunas bajas? ¿A alguien le tocó ir a servir en el ejército? Hombre, mi familia tuvieron algunos en la guerra, mi primo Maleno, mi primo Francorro, que ya han muerto, que ya mayores, estuvieron en la guerra, que los cogieron unos con 16 años, otros con 18, frente a la guerra. Pero yo me acuerdo ya hasta cuando vinieron, que yo ya estaba hasta hoy, o sea que... ¿Y no les pasó nada cuando llegaron? No tuvieron la suerte que no pasó nada ninguno. No hubo represalia ni... Aquí, lo que uno le suena, aquí hubo mi primo Francorro, por una señora de aquí, que lo quiso molestar al padre o a él, pero no porque eran malos, es nada más para saber las cosas y preguntar, porque hay personas que le toman represalia o manía a cualquiera, y porque la toma o manía, porque a lo mejor no lo ha dicho a Dios por descuido, ya la tomamos y ella quiere fundir, pero no porque eran malos, porque no es cosa de preguntar por mi familia aquí, a quien quiera, chico, a grande, a la Guardia Civil, al alcalde, al secretario, al que quiera, nada más de preguntar por nosotros. Pepe José María, Don Navero, a quien quiera, que aquí estamos todavía. Claro. Nunca. Y después me dice que mataron a 2 o 3, pero hubo muchas represalias, hubo un mal ambiente en el pueblo de... No, nada más que la cosa que pasar, que la ha pasado, la ha dolido. Pues habrá tenido todo lo que sea, su ya odio o lo que sea, pero eso ha sido siempre, en lo que sea, aquí y allí, en todas partes, eso recuerdo. Quedaron muchas mujeres viudas y sin hijos, se le murieron hijos en la guerra. Sí, había mucho luto aquí. No, cuando la guerra no. Se fueron muchas familias, como me ha dicho, sí, y abandonaron sus casas, se quedó el pueblo más despoblado. Sí, claro. Ya ves, esta familia, mi pariente ellos se fueron todos, que vivían aquí. Estamos de familia. Y otros más, unos amigos y familia un poquito retirados, pero todos. Y otros arriba, todos como adelante, que vienen cortando la cabeza, que nos vamos. Por miedo, ¿no? La gente se salió no porque tuviera que esconder, sino por miedo, ¿no? Por un miedo. Pues yo estoy dedicado a trabajar toda mi vida en esclavo y yo no he abierto mi boca, ni me he metido con nadie, ni he tenido con nadie absolutamente nada. Yo no tengo por qué temer. Sí, pero claro, aún así hubo gente inocente que murió, ¿no? Claro, pues por eso fue. Pues yo me acuerdo 2 muchachos ya que ni había hecho nada ni nada, por correr, por ignorancia, pues los mataron en toda esta costa de Torre del Mar, por ahí. Creo que fue un desastre lo que hubo por ahí para arriba. Cañonazo y tiro y avión, y los mataron. Que unos vinieron a los 3 años, otros a los 5, mi familia vinieron, hoy vienen 2, a otros años vienen. Sí, fue luego un poco desastre toda la recomposición de aquello, ¿no? ¿Y cómo recuerdas después los años que me dice que fueron muy duros también, que hubo mucha hambre, ¿no? Mucha.
aquello no tenía país. Le voy a contar una anécdota, una cosa. Mi madre, la pobretica, si no había nada en la casa, y entonces salían, para que lo estoy viendo, pobrecillo, cuánto pasó. Pues salía a la tienda, así podía recaudar una taza de garbanzo, a ver si se la echaban para pagarla cuando podía. Y en lo que no salía le echaban una taza de garbanzo, lo que es una taza, donde habíamos 4, 5, 7. Y ponía la olla con el agua. Y entonces se dejaba la olla puesta con la taza garbanzo hirviendo. Y entonces tenía que salir a ver si le daban un poquito de hueso para el puchero, para aquello que fuera otra cosa. Pues yo me escondía en las escaleras, ahí estaba la olla. Yo me escondía en las escaleras con un tazoncillo y una cuchara. Cuando ella se iba, pues yo llegaba a la olla y destapaba y sacaba 3 o 4 cucharadillas de garbanzo y me los comía crudo. Así que mira cómo estaba el asunto de la hambre. Yo no echaba cuenta de que aquello mi madre había visto negra, de recaudarlo para toda la noche, y de mi hermano nada más la hambre. Yo no pensaba nada más que en aquello. Mi madre venía luego, y esa olla pues todavía no tenía ni hueso, ni tocino, ni aceite, ni nada, para echarle sino hojas de lechuga, matadas del campo, porque otra cosa no había, para llenar la olla para la noche. Así que, hubo mucha gente que tuvo que echarse incluso a robar, a coger lo que pudiera. verá, aquí de robar, el personal no hemos sido nunca. El robo de aquí era que había una higuera que llegaba a este tiempo y que salía a comer tu higo. A lo mejor se presentaba el dueño y te echaba. Hombre, que yo, bueno. A lo mejor iba, había un roar de habas, un roar de habas, y cogía un puñado de habas y te lo comía. Porque ahí de noche había una haza de habas y que iba por una taleguita para si tu madre te podía hacer un guisado. Eso era robo de aquí, eso no era robo. Eso era la miseria y la hambre que había. Claro. Aquí no se dedicó nadie ni a robar aquello grande, ni otra cosa, ni nada, ni a hacerle daño a nadie. ¿Y aquí en la sierra hubo fugitivos, hubo maquis, hubo gente escondida? Sí. Yo lo he visto también. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha...? Claro. ¿Cómo lo recuerda aquello? Como estábamos dedicados al esparto, los primos míos, que todavía hay uno que está que ya no tiene un nombre, está ellos mismos. Pues íbamos otros 2 o 3 amigos más, un sitio le llaman la Fuente Marí, pues íbamos una caña arriba, en Ramblaete, cogiendo esparto para arriba hasta que apañábamos el granado. Y entonces yo parece que escuchaba, hablaba algo y miro así para el lado, y iban 7 máquinas, con una ropa, unos leggings, unas calzadoras, y el lesa trabajaba terrible. Caballero, lo mismo fue perderlos de vista, salimos tirapados, no venían, asustados, vámonos, hemos ido a un barranco y le llaman al barranco La Herba hasta que ya lleguemos aquí. Por allí no fuimos mal, pero después ya en los pinos, trabajando en los pinos, que yo el primer trabajo que fue de pinche, con una cuba de agua para servir el agua para la cuadrilla. Pues entonces estábamos ahí en el campi que le llaman la Arcaza, faltaba poquito para dar de más por la tarde, y a un sitio que le llaman las Allanadas, allá en lo alto, y uno de nos toma allí mucho personal, cago la me que pasa ahí. Y ya llegaron a la Arcaza 2 guardias primero, venían quemaditos, los brazos y toda vez estaba botado, a tiro limpio con ellos la noche antes y el día antes, vamos de día. ¿Y qué pasa? Y hay que traer un guardia aéreo, lo traían en una camilla de palo que se la hicieron, que le llaman Sabina, en la sierra la cortaron como pudieron, y lo traían a hombro. Y ya pues, llegaron a la Arcaza y mandaron a un hombre que viniera al pueblo, que fuera el médico. Y la guardia de vida aquí, mi practicante, estuvo ahí un rato. Y ellos lo estuvieron viendo, lo medio prepararon. Y a mí me dio capatada. Dice, tú coge la cuba, y porque lo mandó el médico. Coge la cuba y cuando el hombre pida una poquita agua, poquita, en el arrillo, pues le da que cuando te la pida. Y yo vine con todos los guardias, toda la cuadrilla,
vinimos hasta aquí, ahí al cuartel, y ya viniendo para abajo, hablando con un guardia, le digo, va usted todo quemado, la barba de estaba aplastado en el hoyo, a tiroteo con los maquis. Dice, niño, si pudiera ahora mismo cambiarme por ti, me cambiaba. Me dio el guardia, ¿verdad? Tenían todos los días unos tropiezos muy malos. Ya el hombre aquí estuvo en el cuartel, la madre del cabo lo reaccionaron, le dieron algún calentico, pero llevaron a Málaga y por lo visto el hombre estaba todo atravesado. Quedó, que después la han visto, el que la ha visto, en un kiosco buscando de la vida, el hombre pues ya no pudo trabajar. Al hombre le quedaría su paga de lo que fuera, pero el hombre también en un kiosco, por lo visto. Claro. O sea y eso fue los encuentros que tuvo usted con los maquis, o del conocimiento de que hubiera, ¿no? Sí, y después también, que hemos visto, muchas veces hemos ido a por el parto y ha habido muchas cuevas aquí, cuevas en varios sitios, que habíamos estado metidos cuando ha llovido en los pinos, en la tierra, para ampararnos del agua, y ha llegado, y ha escuchado hablar, y entonces ellos han estado allí, caían, se quedaban, y otra vez hemos llegado a una cueva que ha estado lloviendo, y hemos entrado allí, y ha visto los forros de paquetes de tabaco, de aquellos paquetes que había antes, del águila, del cubanito, del brasilero, del paquete de aquellos de contrabando. Bueno, tabaco no lo que hay de patas, a veces ponía allí la carne o de chocolate, todas las cosas, debe estar allí en la metida. ¿Estuvieron muchos años por ahí por la sierra? Pues tuvieron un poco tiempo, yo a 15 años no, pero sí tuvieron un tiempo. Y claro, había que quitarse de en medio cuando lo veía uno, porque encima se ponían un compromiso uno, ¿no? Ellos no se metían con nadie. Ellos todos los días estábamos trabajando ahí en los pinos y ellos estarían más arriba o más abajo puestos. Ellos no molestando, ni chivateando de nada, lo ha visto. Ellos no. Nosotros yo estuve con un hombre de aquí, ya murió también, en la cuadrilla de un targuirao, allá arriba, por debajo de la cima, allá arriba. Allí ya los límites de Granada, y allí empezábamos. Y allí está el depósito del agua de la nieve. Hay como un cántaro con 3 patas de hierro, está allí para cuando cae nieve, agua, medirla. Y allí ponía la ruta de Roberto, que era el capitán de ellos, y sus compañeros. Y yo 9 veces, pues pillaba ignorantemente aquello lo borraba. Y a los 2 días, pues me dice mi padre, y dirá, me dice, Pepe, eso está escrito y no lo borres. Y yo pues lo puse otra vez, y a otro día borrado porque ellos estaban más arriba, lo estaban viendo, pero claro, yo ya después, el capataz, mi padre, te he dicho que eso no sé, y ya allí quedó yo ya, por ignorantemente, digo, claro. Aquí, pero era de ellos. Y ponía la ruta de Roberto y sus compañeros. De Roberto era el capitán. Era el capitán de la cuadrilla de Maqui. De la cuadrilla. Había catío, según vimos nosotros aquellos aquel día, ya le guitar para meter con un hombre de 7, 8 personas, y eso ahí armados, ¿no? Armados. Llevaban unas leguias y unos zapatos, y unas calzadoras, y unos gorros como de pelo, de cuero, de algo, metido para el frío y para el debate. Y la vez aquí atravesada. Ya digo, estamos en el convenio. Hola. Muchas veces. Y eso lo vieron después de la guerra, siguieron ahí un tiempo. Sí, estuvo un tiempo. Y bajaron a Cortijo, a casa, a llevarse comida y eso. Según he escuchado uno, en uno escuchado en muchos Cortijos, por la parte de Granada. Aquí por lo visto también, en una feria, por lo visto el que sabía, los vieron aquí en la plaza ya de otra manera. Y el que los estaba viendo y sabía de esto, callado todo el mundo, claro. Cualquiera, pero eso ganaba la fiesta. Y punto, o sea que ahí no había nada. Claro. Y es que había mucho. Pero tenían que bajar de vez en cuando a los sitios a llevarse el habituallamiento para arriba, a llevarse comida y a llevarse... En todos los sitios, por lo visto, ellos tenían su guía. Los que estaban... Gente que le subía comida. Que le subía la comida, los que le daban parte de la razón y todas las cosas. Pero claro, esas cosas no las sabía tampoco nadie. Sabía, no. Claro. Usted empezó a trabajar ¿con qué edad? Me ha dicho que muy pronto, ¿no? Yo me sacaron de la escuela no para trabajar en el campo, en esa sierra, esa toda trillotea para traer, hace de leña para hornos, a los hornos para cardear.
Y un día de traer 9 y 10 brazaditos de matas parteas que estaba ahí debajo para las teas, para cocer las teas de la cama. Luego ya mucho esparto, mucha pleta, mucho brazado de leña. Sobre todo en eso ha trabajado usted mucho tiempo, ¿no? Como espartero, ¿no? Sí, hombre, en las épocas que no había nada. Ahora cuando ya llegaba a lo mejor una cava de la viña, que te llamaban, o que llegaba la aceituna, o que llegaba la ciega, yo me he ido también con mis padres, mis primos, a la campiña de Córdoba, a cegar, con 17 años. Eso era duro, ¿no? La siega era duro, ¿no? Ya ves si era duro, porque como no había ni ropa, te llevaba una ropilla, pues cuando llegaba allí, te la quitabas, para cuando llevas cuenta de venirte. Y la otra muy malilla te la ponías para toda la campaña de ciega, en los rastros. ¿Cuánto tiempo se podía echar la siega? Estuvimos nosotros una barrita de 52 días, cegando de noche y de día, y ganamos 750 pesetas en los 52 días. ¿A cómo salíamos? Un jornada muy poco. Un par de duros, o 3, pero de noche y de día. Porque trabajaban a destajo, ¿no? Sí, estaba destajo, nada. Aquello era una pena. Y con el sol duro de agosto en el mes de julio. Que allí en la campiña Córdoba de más cabales. Sí. Allí pasemos nosotros lo que Dios quiso. Nos fuimos 3 años, 3 veranos. Vamos, de noche te tumbaba. Lo que mejor estaba de temporero, ¿en qué era? Cuando usted que ha estado muchas veces de temporero recogiendo, supongo que habrá estado a lo mejor cogiendo uva también, cogiendo... Hombre, pues sí, aquí, cuando venía por la uvita que tenían a viñita y la vendía el camión, pues ese día o 2 días nos llamaban para carrear la uva. Desde aquella loma al puente, la noguera donde estaba la carretera, donde llegaba, pues hay carriles, pero antes había cabalas para 1 kilómetro, para arriba, un cajón llegaba ahora por otro, pues estaba un día o 2 cuando te llamaban, luego cuando la aceituna, cuando la ciega, todas cosas. Para hacer los canastos de esparto que usted hacía, ¿eso qué tiempo echaba y qué le pagaban por un canasto? ¿Le pagaban a la pieza o le pagaban...? Canasto no era la cubierta. Ahora, la cubierta, pues ya digo, tenías que machacar el esparto, hacer la pleita. La pleita en 2 días no la hacía. Que machacar el esparto. Que son más con una maza en una piedra, pim, pam, mano y otro, y ahora la pleita. Llegaba a las 12 de la noche y estábamos todos los zagalones aquí sentados. Y entonces luego tenía que hacer las tomillas para cocerlas. Luego tenía que hacer las zubillas de 5 ramales para darle que estuviera más en condiciones, más bonitas. Y ahora cócela, que en el día no la cocía. De que tenía que tirar 3 días o 4 para hacer una cubierta. ¿Y una cubierta de qué le podían dar por eso? 12 pesetas. ¿Y con eso para qué había? Para comprar me dice que un pan valía 10, ¿no? ¿O valía...? Pan valía 14. 14, o sea que... Y otros 12 de ceba. La harina ceba, que aquello más negro que hollín de rabo, una porquería. Aquello era que estaba en la casa, si el padre ganaba 8. Y en aquel momento había rimado 12, o 10, 5. Algo más era, claro. La cosita para salir de país saliente. ¿Cómo era usted de Mozarbete? ¿Cómo era la salida y la entrada de los jóvenes? ¿Cómo era la época? ¿Cómo se la apañaban, por ejemplo, para cuando ya tenía edad de echarse una novia y eso? ¿Cómo era aquella historia? Aquí no había salidas por ahí muy poquitas. Cuando ya estaba un zagaloncete, pues siempre tenía tu amistades. ¿Habría un paseo, no? Sí, un paseo aquí a la carretera. O para allá, para aquí, o para la placita esta, ¿no? Y entonces ya sabes lo que pasa, que aquella le tiene los lentes echados que te gustan, y siempre para más a ella, la otro a la otra, hasta que te enamorabas, te querías. ¿Y cómo se lo decían? Porque entonces tenía mucha vigilancia, ¿no? Si yo le contara una historia. Por eso os pregunto también eso, porque es muy diferente a hoy día. Sí que uno ve lo que hay hoy, que van todas las niñas en busca de ellos. Sí, sí. Y están los niños que ya ni las quieren, porque están borrachos de ellas, de hacer todo lo que hay más. Y en aquel entonces salías con tu novia
una comparación. El que te quería, el padre que te quería. Pero si tenía 3 hijos, salías con ella, un hijo aquí, el otro aquí y el otro al lado, para que no fueras a rozar con el brazo con ella. Y años que se tiraban de novios así, ¿no? Sí, mucho, claro. Y otros que ya estaban tifos, que ellos se querían mucho, pero no podían. Y ya decía, tú te vas a venir conmigo. Si me quieres, te tienes que venir conmigo. Y si no, pues ahí te quedas. Y ella lo quería. Y ya no le daba cuenta de que el padre no lo quería nada más que yo quiero a este hombre y me voy a necesitar lo que salga. Claro. Y se iba con él. Porque había que pedirle permiso, había que entrar en la casa con el permiso del padre. Al padre, temblando, que yo vengo a esto, que quiero a mí las cosas, quiero a la niña, a ver si me da permiso para hablar con ella. A lo mejor te saltaba por la vía tarifa. Aquí no, a lo mejor que te temblaba. Las cosas de... ¿Y cómo se casaron? ¿Cómo se casó usted con su mujer? Sí. ¿Cómo fue la boda? ¿Estuvo bien? Hombre, en lo que era aquel tiempo, en el año, hace ya 53 años que me casé. 53, todavía estamos aquí. Pues bien, yo tuve, como le he contado, ese poquito tiempo en Toledo y en Madrid. Gané unas perrillas que la vida también era muy mala, se ganaba poco. Todo valía menos, pero tampoco se ganaba nada. Y entonces, ella también estaba, mi mujer, que es sobrina de esta mujer, el marido de esta mujer, aquí mi parienta esta, en Madrid. Ella también estaba allí sirviendo, le gané unas perrillas sirviendo, que yo estaba muy bien. Y yo por otro lado, ya nos venimos aquí, compramos lo que era las cosas de antes, el mueblecito este, la cómoda, aquí de allí la cogía, montamos la casita. Y la boda, pues no lo de hoy. Allá se casó una nieta mía que yo tuve con mi nieta y había allí lo menos 600, 700, ahí en el trapillo, que yo no sé cogía. Aquello daba de bebida y de comida, de resto y de seres demonios, que yo me digo, hay que ver que yo le di a mi nieta, digo, Britina, su alma un perra. Y yo que se han matado un par de chivillos, para los más arrimados, la familia, que se ha hecho media roba de rosquillo o 2 tortas, ¿no? Y 2 botellas de aguardiente y 2 de vino. Y ya está. ¿Ya fueron de viaje de novio? No, Andy Bay. Sí, no había... Andy Bay, no había tela. Claro. No había de nada. Claro. Luego siguió trabajando en lo que estaba, ¿no? No, yo ya cuando me casé estaba aquí. Yo ya sigo luchando aquí. ¿Y aquí qué hizo después? ¿Siguió con el campo? Con el campo, y después he estado unos pocos de años con un señor de aquí trabajando. He estado la mitad de mi vida, o más. Una familia muy buena que me han querido mucho, y yo también. Puso una granja. También a mí en la granja había una gallina para los huevos, también pollitos de engorde, matarlos, puso una mitad carnicería. Yo los mataba, yo los pelaba, yo se los subía arriba a la cañería, ellos los vendían y yo cuidaba de todo el ganado. También del campo trabajando con las aceitunas, que si las marranas, que el movimiento de campo. Y he estado mucho tiempo con ellos, me han querido y me quieren. Pues... ¿Había de usted que tengo todas las llaves en mi casa, de su casa, un señor, de los enmiendas aquí, señores, y todas las llaves las tengo en mi casa en el bolsillo, guardadas. Se las he querido dar una pila de veces. Pepe, mientras que usted viva, tiene que tener la llave en mi casa, de arriba y de abajo y de allí. O sea, fue un asalariado de este señor, se puede decir señorito, y él lo trató bien, y siempre estuvo bien mirado. Dice, mire usted, nosotros mañana vamos a Granada o a Vélez o a Málaga, y por cualquier descuido nos dejamos algún grifo o algo en la casa. Usted tiene la llave, como ya saben de esta, y no tiene nada más que venir a llamar y amparar. Así que la llave. Pero Pepe, ¿cómo están las cosas? Ni nada. Te la llave guardadita. Y él la tengo. Así.